Bueno, muchas gracias por este espacio. Como les comentaba, vamos a establecer una presentación lo más asertiva posible acerca de lo que es la tecnología de AEG. AEG básicamente significa eje de amplitud integrada. Es un término básico, sencillo, que se da partiendo de lo que se toma inicialmente como eje continuo o eje cuantitativo. Entonces, el eje cuantitativo significa no más que un término que involucra varias formas de presentar diferentes análisis que se hacen a la señal cruda, a la señal básica del eje, bien sea entonces en diferentes presentaciones, haciendo análisis de la amplitud, como es en este caso el AEG, puede ser por frecuencias, puede ser por diferentes variables matemáticas que son analizadas, comprimidas y representadas gráficamente. Para este caso, tenemos el AEG. Entonces, aquí tenemos una comparación básica y de qué implica el AEG versus el EEG o electroencefalografía o el electroencefalograma que conocemos más comúnmente. Entonces, al lado izquierdo pueden observar un eje común y corriente, un equipo, implica muchos canales, implica la colocación de varios electrodos en la cabeza del paciente bajo una norma internacional que se llama el 1020. Como ustedes pueden ver, esto es el electroencefalograma para un epileptólogo, para un profesional neurólogo entrenado, por supuesto que en la lectura de este tipo de exámenes, para él es muy claro lo que está viendo ahí, pero para la mayoría de personal en una UCI, que es el tema que nos atañe ahorita, pues va a ser difícil interpretar qué está pasando con el paciente y no le va a generar mucha ayuda en saber si le advierte o le detiene acerca de posibles anomalías en el paciente. Al lado derecho vemos la interpretación, la gráfica que se va a ver de AEG. Aquí lo estoy mostrando en una foto donde a un bebé se le coloca en un maniquí, están representados simplemente 4 electrodos colocados, versus al lado izquierdo, que son muchos más electrodos, y lo cual va a ser difícil de colocarlos en una unidad de cuidado intensivo. Lo estoy haciendo y lo estoy reenfocando hacia la parte de neonatología, porque es el uso más común hoy en día, pero no es el único. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Entonces, hacemos una comparación entre lo que es el eje y el AEG. Entonces, ubicación, pues ya vemos que el eje tiene una ubicación en una sala específica normalmente, una sala de examen, en una sala que se ha diseñado para ese uso específico. El AEG va enfocado a la unidad de cuidado intensivo neonatal o la unidad de cuidado intensivo adulto. Desde el punto de vista de quién lo ve o quién lo puede interpretar, pues el EEG tiene que ser un neurólogo, un especialista, un epileptólogo. El AEG puede ser cualquier profesional que se encuentre en el área de cuidado intensivo neonatal o adulto, cualquier doctor, inclusive enfermera, jefe. En cuanto al número de electrodos, por supuesto que vemos que son muchos en la parte G, como ya lo nombramos, y en la parte de AEG muy pocos. En la forma de colocar los electrodos, para colocar en eje es complicado, sí, tiene una normativa, tiene que quedar preciso, unas posiciones exactas muy, muy cercanas al punto que se espera que cumpla con la normatividad internacional 1020. En AEG, claro, hay que ubicarlos también de una manera correlacionada con el sistema 1020, pero es adicionalmente simple porque son pocos electrodos. En cuanto a tiempo, para el eje colocar los electrodos es algo que demora alrededor de mínimo 30 minutos una persona experta y muy experto, 20-25 minutos. En AEG lo va a colocar muy rápido. Perdóname, en cuanto a tiempo, el eje como tal es un examen específico de promedio 30 minutos. Algunas instituciones, bueno, hacen unos protocolos muy cortos de 20-25 minutos, hasta algunas de 45 minutos, pero el AEG permite algo que se llama long term o medición a largo término, ¿no?, con el paciente para saber qué es lo que está pasando. La localización, por supuesto que es para el eje, es un énfasis en diagnóstico porque le puede dar la precisión al profesional de lo que está pasando exactamente en un área específica del cerebro y de qué manera se está correlacionando con el comportamiento del paciente. El AEG da una ventana con una visión de lo que está pasando,
pero no es el objetivo del diagnóstico. Es como una guía de lo que puede llegar a pasar o que no está pasando con el paciente. Respecto a la lectura del eje, el que va a leer el eje tiene que ser una persona experta que conozca lo que está leyendo, que interprete lo que está diciendo en términos de amplitud, frecuencia, bueno, varias variables. Y en cuanto a eje, simplemente es algo comparativamente es fácil realmente. Ahora, si algo se llega a detectar en AEG, que le dice al doctor, mira, aquí algo está pasando con este paciente, si hay anomalías en lo que se encuentra en la onda base del AEG, se debe realizar un examen más detallado de EEG, o sea, el AEG conlleva, si se detectó algo, hacer un examen especializado de EEG. Entonces, hay un tema controversial un poquito a nivel mundial en cuanto al número de electrodos que se utilizarían para hacer un diagnóstico. Esto ha generado toda una serie de estudios. Definitivamente el estándar, como ya lo nombramos, es el estándar internacional 1020, pero hay pruebas en las cuales se han hecho, digamos que una serie de análisis con un número reducido de electrodos. Entonces aquí vemos digamos que la asertividad de lo que se encuentra con cierto número de electrodos. Entonces, por supuesto que entre más electrodos hay una posibilidad más acertada de diagnosticar mejor el paciente, pero aquí vemos que, por ejemplo, para 7 electrodos tenemos una asertividad del 93%, de 4 electrodos del 68% y 2 electrodos, que significa un solo canal, es del 40%. Aquí están las referencias que pueden buscarlas en internet. En un contexto de entonces, ¿qué es lo que lleva a esto? Un contexto de emergencia y fuera del horario de apertura de lo que cuando está, digamos que el área de eje funcionando, se ve la necesidad de utilizar algo que nos ayude con algo fácil de colocarle a un paciente en una UCI adulto, UCI neonatal, para poder hacer un diagnóstico de lo que le está sucediendo al paciente. Además de esto, es esperado que también al colocar muchos electrodos, también se tengan problemas con pacientes que tienen, por ejemplo, cerillas en el cuero cabelludo o inclusive tienen colocados otro tipo de sensores como para presión intracraneal, oximetría cerebral, etcétera. Entonces, vemos que el manejo de inclusive 4 electrodos es algo que nos puede ayudar muchísimo en lugar de no tener nada y que sí aporta a la evolución y al diagnóstico del paciente. Entonces, en cuanto te voy a hablar de número de reducido de electrodos, entonces tenemos opciones como monitores de signos vitales con módulos de electroencefalografía que traen hasta 8 canales que brindan la opción de manejar el AEG combinado con EEG para llevar a un diagnóstico más avanzado en caso tal de que se necesite, o en su defecto, equipos especializados de electroencefalografía que por supuesto traen adicionalmente al AEG otro tipo de análisis como el DSA y bueno, otro tipo de análisis que podrían contribuir a un diagnóstico de long term o de eje continuo en la unidad de cuidado intensivo. Esto puede llevarse a unas dimensiones grandísimas como el monitor, conectarse con una central de monitoreo, la central de monitoreo mediante lo que ya ustedes conocen como ingenieros, que hay protocolos de HL7 y llevarlo a cualquier lugar del mundo para que sea analizado por un epileptólogo o un profesional especializado en el área de neurología. Entonces, el AEG, como ya lo hemos visto, se enfoca en 3 cosas básicas importantes a analizar. Entonces, ustedes ven la gráfica acá, y estamos hablando de un rango limitado de frecuencias. Las frecuencias ya estaban por el estándar de AEG, que son frecuencias que van de entre los 2 y los 15 Hz, ¿sí? Por el ánimo de ¿qué? De reducir interferencia. Eso ya es, digamos que es un estándar. Se habla de cómo mostrar la amplitud y la escala en que se muestra, ya también eso es un estándar, se muestra es una escala semilogarítmica. Ya la vamos a ver paso a paso en otra diapositiva. Y otro estándar de este AEG, de esta forma de presentar el AEG, es que 6 centímetros de gráfica equivalen a 1 hora de monitoreo del paciente. Entonces aquí vemos un poquito más a profundidad qué significa cada parte del AEG y cómo se muestra. Entonces, al lado izquierdo acá vemos una escala semilogarítmica, es decir, de 0 microvoltios a 10 microvoltios es lineal y de 10 microvoltios en adelante es logarítmica. Tenemos unos indicadores de picos máximos y picos mínimos. Tenemos que lo que muestra la gráfica acá es
la amplitud del pedacito que está mostrando ahí. Por ejemplo, ustedes ven acá donde dice botón mínimo, es ese pedacito de abajo porque está mostrando una amplitud pequeña. Y el pico grande, pico a pico que estamos viendo acá, lo muestra en la parte de arriba porque es una amplitud mucho más grande. Ya hablamos que es una compresión de 1 hora, son 6 centímetros, y esa es la forma de que se tiene que interpretar a grosso modo la gráfica. Ahora, para la colocación de los electrodos, se busca que sean pocos electrodos y que sean de una colocación fácil. Aquí estoy mostrando lo que son 3 modelos o 3 opciones de colocar los electrodos más comúnmente usados. El gráfico A simplemente estamos hablando de un canal, ¿verdad? Un canal y un electrodo de referencia que puede estar en el vértice o toma como referencia el vértice. Podemos utilizar también la opción B, que estamos utilizando 2 canales en los cuales podemos cambiar P3 o P4 por C3 o C4. Estos cambios que se hacen, estos montajes, ¿de qué dependen? Depende de la escuela del doctor, depende de lo que el doctor quiera analizar y depende digamos que las sospechas que tenga el doctor acerca de lo que está pasando con el paciente, porque con unos montajes se puede hacer comparación del lado izquierdo con el lado derecho, con otros no. En cuanto a tipos de electrodos, hay electrodos desechables, descartables, como se llaman de hidrogel, pero también se utilizan los tradicionales, que pueden ser de metal, como se muestra acá, que son, estos los llaman tipo colonium, hay otros que llaman tipo disco, e inclusive, es un tema controversial, pero también se utilizan electrodos de aguja, por supuesto que más enfocado a pacientes adultos, con una serie de elementos que tienen que ir combinados con la técnica tradicional de eje, no se puede descartar eso, y es la limpieza de la piel y la fijación del electrodo a la piel. Por eso van estas cremas, una es una crema abrasiva, la otra es una crema conductiva. Entonces, ventajas, digamos ¿para qué nos ayuda el AEG, no? Entonces, el AEG muestra información importante sobre la actividad neurológica del paciente, por lo que brinda una asistencia crítica para identificar alteraciones de la función cerebral en una etapa temprana, que eso es lo que se busca. Entonces, ¿para qué el AEG? ¿Por qué es útil monitorear la función cerebral con AEG? Entonces, por ahí varios tipos que van a resaltar la importancia. Entonces, hay una alta proporción de lesiones cerebrales en pacientes de la UCI, o sea, eso es una razón. La otra razón es en los pacientes de la UCI adultos, por ejemplo, se busca detectar el estado epiléptico, lo cual tiene digamos que una asertividad que se presenta aproximadamente del 8% y la mortalidad del 40%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay pacientes donde usted ve que el doctor le está monitorizando presión no invasiva, presión invasiva, saturación, todos los parámetros, pero no se está monitorizando el cerebro del paciente. Entonces son pacientes que muchas veces entran en desconcierto y dicen, ¿por qué este paciente no evoluciona? Y resulta que desde el punto de vista del cerebro está presentando afecciones que no le permiten al doctor precisamente llevar a una evolución satisfactoria y en corto tiempo al paciente. Por eso se busca. En un estudio, el doctor Carl Florian, pueden buscar a este doctor en internet, es una persona muy reconocida en Alemania, sobre el uso actual del eje y demuestra que él hizo un estudio, como una encuesta, y más del 85% de los entrevistados indicaron que la eje les proporciona información importante, valiosa, para efectos de tomar relacionadas con el tratamiento, con el paso a seguir en el paciente. ¿Para qué también nos sirve precisamente la AG? Porque es difícil observar síntomas neurológicos en los pacientes. ¿En dónde? Es en las UCI, donde muchos pacientes inclusive están, digamos que en estado de sedación y va a ser complicado observar este tipo de síntomas neurológicos. La mayoría de las convulsiones neonatales son subclínicas, entonces por lo tanto se requiere un diagnóstico que apunte al AEG o al EEG, bien sea cualquiera de los dos. Ayuda a identificar alteraciones de la función cerebral en una etapa temprana, lo que conduce a un mejor tratamiento y mejora el pronóstico. Es fácil de usar y obtener información clínica importante y es fácil de interpretar para el personal médico. Entonces, para el análisis de eje en una UCI se sugiere, voy a enfocarme ahora en una UCIM, porque es lo más utilizado ahorita, se cree enfocarse en 3 aspectos. No es solamente la gráfica ahí,
sino que eso implica varias cosas. El tipo de patrón de base, la actividad epiléptica, o sea, qué está pasando con la actividad epiléptica y con los ciclos sueño-vigilia. Entonces, en el patrón de base ya va a ser más explícito ahorita, hay uno que se llama continuo, discontinuo, BS, ahorita ya van a ver qué significa digamos, cada letra de estas que estoy expresando en estos momentos, pero ojo con el patrón de base porque también el doctor y las personas que están interpretando eso tienen que tener en cuenta qué tipo de medicamento le están dando al paciente y eso afecta a la línea de base. Entonces, eso es algo que tienen que tener mucho cuidado. La actividad epiléptica, precisamente, si está o no está, si está presentando una vez, si está siendo repetitiva o si tiene un estatus epiléptico definitivamente. Y en ciclos de sueño-vigilia, porque esto es un indicador de la madurez del cerebro del bebé, en bebés sobre todo, por favor, por sobre todo en bebés prematuros. Entonces, miren, vamos a volver acá y estamos hablando de tipo de patrón de base. Entonces, C, DC, BS, y aquí está explicado qué es cada uno. Entonces, es una clasificación de la actividad que hay, en caso basado en Hellstrom-Cuestas. El tipo C, que es un patrón continuo, es un patrón normal, entonces lo vemos de esa forma, es probablemente para que vean la imagen, ahorita los voy a explicar más detalladamente. Tenemos un patrón discontinuo de voltaje, es claramente que es un poco más ancho, vemos una ruptura ahí de no continuidad precisamente. Vemos un patrón burst suppression, ese es el que llaman algunos comúnmente o vulgarmente la peinilla, que es un estilo peinete que llaman así, porque tiene una línea base y unas puntas hacia arriba. Y tenemos un patrón de bajo voltaje y un patrón FT que es definitivamente plano. Entonces, vamos con el continuo. ¿Qué lo caracteriza? Entonces, cada patrón tiene una característica de análisis para ver qué clasificación es. Entonces, aquí vemos que tiene que estar entre el margen. Entonces, aquí tenemos un margen inferior, para que sepan, es como el promedio básico, no es la punta inferior de lo que se presenta en los picos, sino como donde está más que todo la parte inferior y la parte superior. Se hace lo mismo. Y dependiendo de eso, se dice que es un patrón continuo, bueno, tiene que estar continuo, pero que el margen superior tiene que estar entre 10 a 25 microvoltios y el margen inferior de 5, 7, 10 microvoltios. O sea, hasta como esta parte así, esta parte aquí, no tiene que pasarse acá. Eso es lo que lo caracteriza. Cuando vemos un patrón discontinuo, pues es claro, vemos una onda más ancha, como una parte más ancha, una amplitud más ancha, vemos cortes, por supuesto, pero también ya vemos un margen superior también de 10 a 25 microvoltios, pero ojo, el inferior ya cae por debajo de 5 microvoltios. Entonces aquí ustedes ven lo que está pasando con el margen inferior y aquí lo que está pasando con el margen superior y cómo se correlaciona con una onda de eje, el raw data o que llaman la línea del eje en crudo. El otro patrón que se llama burst suppression, el que hablamos como de forma de peine, entonces aquí lo tenemos y también tiene otras características. Entonces tenemos que un margen inferior, imagínense, 0, 1 hasta 2 microvoltios y entonces hace que precisamente se generen como este tipo de como que hay señal y no hay. Eso es lo que se genera así. Por eso ustedes ven aquí la parte izquierda y la parte derecha y hay señal de eje y no hay señal de eje y no hay. Esa es como una característica y eso se llama, los bursts son como interpretados como ráfagas, ¿no? Entonces tenemos ya, dentro de eso hay una subclasificación que es con un patrón BS negativo, un BS positivo, pero ya un epileptólogo, un médico especializado en eso, hace más profundidad acerca de la interpretación de esto. El LV o Low Voltage Pattern tiene también sus características y entonces ya no es como la forma pendiente, sino que tiene como todo como si hubieran cogido uno normal y lo hubieran bajado todo totalmente. Entonces vemos un margen inferior, totalmente por debajo, inferior a 5 microvoltios y el margen superior inferior a 10 microvoltios. Entonces aquí estamos viendo como una especie de eje irregular que es como si fuera de bajita amplitud pero continuo. Y definitivamente el flat, que no hay actividad cerebral, se muestran pues unas líneas planas totalmente con un margen totalmente inferior a 5 microvoltios. Ojo, esto puede ser un indicativo de muerte cerebral, pero no es este elemento AEG nunca puede ser concluyente para hacer un análisis de muerte cerebral, que es todo un estudio y tiene que hacerse con un equipo de EEG en su onda cruda.
Aquí vemos algunos temas acerca de cómo se presentaría un ataque epiléptico. Entonces aquí un neonatico y aquí tenemos el AEG y aquí está presentando precisamente un ataque epiléptico. Entonces aquí vemos cómo cambia y aquí vemos dónde están las flechas, donde está presentando esos episodios. Eh, Esto nos da una seguridad, por ejemplo, el entender que si tenemos los electrodos ubicados en C3 y C4, tenemos una probabilidad del 78% de detectar ese tipo de ataques epilépticos en bebés neonatales. Igual, también se tiene a menudo después de la crisis hay un ensanchamiento del AEG, como ustedes lo están viendo acá. Está la crisis, un ensanchamiento y se tiene, por supuesto, es un patrón más DC, pero siempre se recomienda hacer la revisión con un análisis de eje completo para especificar, comprobar y especificar qué es lo que está sucediendo con ese ataque epiléptico, sobre todo cuando son muy cortos. Perdón. Algunos ejemplos de lo que son ataques epilépticos de un solo sencillos, hay digamos que de acuerdo al periodo, continuo o digamos que ataques frecuentes. Entonces ustedes ven la forma como se presenta la onda de AEG y la periodicidad que se muestra el ataque epiléptico ahí. También, entonces, como les comentaba, ¿para qué sirve precisamente también el AEG? Para observar la maduración de los bebés, del cerebro del bebé. Entonces, esto tiene que ver con los análisis de los ciclos de sueño, de los ciclos, de cómo se presenta el ciclo de sueño. Entonces, tenemos aquí precisamente QS, que está, digamos, el ciclo QS, el AS, y cada uno, la forma en que se presente ese ciclo, que es como qué tan amplia, qué tan frecuente se presente, le da una indicación al doctor de la maduración del cerebro del bebé. Lo que debemos recordar y que es fácil de reconocer es que se parece externamente, como si fuéramos un envolvente, como a una onda cero. Aquí tenemos también algunas muestras de cómo se presentaría el AEG, que también esto es todo un tema de estudio, en caso tal que tengamos problemas de encefalopatía isquémica por hipoxia o asfixia. Entonces se presenta así, digamos que un AEG normal sería de esta forma, moderadamente anormal de esta forma y severamente anormal de esta forma, según una clasificación que se llama NICUE. Entonces, ¿qué vemos acá? Aquí un ejemplo de cómo se estaría evaluando la maduración del bebé, del cerebro del bebé. Entonces aquí el doctor hace ese análisis y va a observar el doctor como estos ciclos de burst suppression, las partes, es un análisis ya más complejo dentro de un solo eje, no es que solamente o va a ser discontinuo o va a ser burst suppression o va a ser continuo, sino que él toma como los pedazos que hay de cada uno y de acuerdo a cómo se presenten, y eso hay una tabla para eso, para analizarlo, establece cómo está la maduración del cerebro del bebé. Esta tabla no la voy a analizar, solamente la que quería, le hice mención anteriormente. Entonces aquí está una tabla de comparación según la edad gestacional del bebé. Y esto que está arriba de 5, 25, 75, 95, son análisis estadísticos que el doctor va a analizar de acuerdo a cómo se presente la media, según sea por suppresión, discontinuo, continuo, y ahí va a establecer cómo va el bebé evolucionando. Aquí tenemos una muestra básica de lo que es entender también para pacientes adultos o neonatales cómo se presentaría una forma asimétrica de acuerdo al lado del cerebro, y aquí por supuesto que hay una anomalía. Estos otros ejemplos de cómo se presentaría las ondas neonatales después del periodo de concepción del bebé, según la edad gestacional. Estos son por supuesto, para análisis futuros de para qué sirve el uso del AEG para diferentes tipos de problemas que tengan los pacientes. Y lo más influyente acá es esta parte de acá, que le hago énfasis acá, que tiene que ver para pacientes que han sobrevivido a un paro cardíaco y sirve para monitorizar al paciente y saber la evolución y qué esperanza se tiene de evolución después de ese ataque. Hay cosas que afectan el AEG como todo, el movimiento, los ventiladores, los movimiento muscular, el EEG, si la persona tiene algún contacto con algún equipo adicional, etcétera. Y eso sería, a grosso modo, los parámetros más influyentes en la parte de AEG.